Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición para mí poder estar aquí una vez más con ustedes, compartiéndoles un poco acerca de la palabra de Dios y lo que nos enseña. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí para escuchar este mensaje. Y vamos a continuar entonces con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a entrar al capítulo 4 del versículo 10 al versículo 19, incluso ya pues terminando la carta. Solamente para recordarles, el apóstol Pablo había iniciado la iglesia de los filipenses en su segundo viaje misionero, y en esa ocasión el apóstol Pablo pues llegó y estuvo solamente unos días porque después fue apresado, fue puesto ahí en prisión, ¿verdad? Y después de ahí pues el apóstol Pablo tuvo que salir para seguir compartiendo, y después de Filipos fue a Tesalónica. Entonces la iglesia de los filipenses nos dice aquí en la carta que ellos le ayudaron al apóstol Pablo para que siguiera compartiendo la palabra de Dios. Le dieron dinero para sus necesidades, y entonces lo que vemos es que después la iglesia de los filipenses ya no pudo darles el apóstol Pablo su ayuda, porque pues probablemente había perdido la pista del apóstol Pablo, ya no sabían dónde estaba, ¿verdad? Eran otros tiempos y era otra manera de hacer las cosas, y no había teléfono, no había celular. Entonces pues lo más seguro es que perdieron la pista al apóstol Pablo y dejaron de apoyar. eh, y vamos a ver hoy, eh, recordando la razón por la que el apóstol Pablo le escribe esta carta, es porque los filipenses probablemente se enteraron de que Pablo estaba siendo preso, lo más seguro es que en Roma, y después los filipenses vuelven a tener cuidado del apóstol Pablo y le mandan una ofrenda para sus gastos, para sus necesidades, por medio de Epafrodito. Después Epafrodito recibe la ofrenda, se la lleva al apóstol Pablo, se enferma en el viaje, todo esto ya lo vimos en la carta, y entonces Epafrodito, lo que vemos aquí es que se recupera y el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y se la manda a los filipenses por medio de Epafrodito. Y esta carta pues les anima, ¿verdad?, a que estén en el mismo sentir, a que busquen la gloria de Dios, a que se acerquen, a que busquen el patrón, al Señor Jesucristo, que sigan a Cristo, que estén gozosos en la salvación que Cristo nos ha dado, como lo hemos visto, que aprendan a descansar en Dios, que aprendan a poner sus necesidades en Dios. Y aquí vemos uno de los propósitos principales del apóstol Pablo era agradecer a la iglesia de los filipenses su apoyo. Y vamos a ver hoy entonces del versículo 10 al versículo 19 de la carta a los filipenses. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Y vean cómo dice Filipenses 4, versículo número 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Estoy feliz de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y podemos verlo como que Pablo agradece una ofrenda que los filipenses le enviaron. Es lo que vemos aquí en el versículo 10, ¿verdad? En gran manera me gocé de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses sí querían seguir ayudando al apóstol Pablo, pero la oportunidad era lo que les faltaba. Entonces Pablo agradece, y aquí vemos que vamos a ver hoy, o vamos a ver qué es lo que hace los apoyos que damos a los siervos de Dios. Y la invitación para ustedes, porque en San Juan, Colorado, pues tenemos esa bendición y ese privilegio de apoyar, ¿verdad?, a una familia que están sirviendo en Asia Central. Entonces, pues por razones de seguridad no decimos el nombre, pero tenemos ese privilegio de ayudar con un poco, es un granito de arena lo que damos, pero Dios nos ha permitido hacer eso y apoyar hasta ahorita, gracias a Dios, fielmente cada mes con los recursos propios de la congregación. Pero Dios nos va a enseñar hoy qué cosas hace la ofrenda misionera, qué es lo que sucede cuando damos nosotros la ofrenda misionera. Y en primer lugar, aprendemos que la ofrenda misionera produce gozo. Los filipenses se preocuparon por Pablo, pero no nada más se preocuparon, sino que también ellos
participaron con el apóstol Pablo. Porque dice versículo 10, en gran manera me gocé. El apóstol Pablo se gozó de que al fin los filipenses revivieron su cuidado porque ellos estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Y vean lo que hace, ¿verdad? Cómo participaron con Pablo. Versículo 11 dice, no lo digo, bueno, el 10, ya lo leímos, ¿verdad? Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto en que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. En este contexto de que Pablo habla de gozo, en ese contexto de que Pablo dice, estoy en gran manera regocijado porque al fin revivieron su cuidado de mí. Pero en este contexto también, del versículo 12, en que él decía que él sabía vivir, Dios le había enseñado a vivir de dos diferentes maneras. De una manera humilde, pero también Dios le había enseñado a tener abundancia. Dios le había enseñado a tener hambre, pero Dios también le había enseñado a tener abundancia y a estar saciados. Dios le dijo que Dios le había enseñado a vivir en abundancia, pero también a padecer en necesidad. Y en este contexto, el apóstol Pablo dice ese pasaje tan conocido, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo, cuando la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo, nos habla de que podemos sufrir todas las cosas en Cristo. Y aún así, estar en gozo. Aún así, nosotros tener gozo en Dios. En ese contexto se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante ver ese contexto, ¿verdad? Cuando pensemos que no podemos tener gozo en nuestras vidas, cuando pensemos que no podemos vivir la vida que tenemos porque tenemos escasez o porque tenemos dificultades, recordemos ahora sí en ese contexto este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pudiéramos decir nosotros, no puedo tener gozo en Cristo. Bueno, si Dios no te fortalece, tal vez sí, pero si Dios te está fortaleciendo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes necesidades, si tienes escasez en tu vida o si va a venir escasez en tu vida, recuerda este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijados en el Señor siempre, es lo que dice el versículo 4. Y entonces pudiéramos tal vez decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, recordando, ¿qué es lo que hace la ofrenda misionera? En primer lugar, la ofrenda misionera produce gozo, principalmente a las personas que la reciben, ¿verdad? Porque están alegres de que al fin una congregación o unas personas revivieron, se acordaron del apóstol Pablo y de sus necesidades que tienen. La segunda cosa es que la ofrenda misionera, y eso es como nosotros lo debemos de ver, la ofrenda misionera es un privilegio. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Estamos aprendiendo que es un privilegio. La ofrenda que pudiéramos dar para alguna persona que esté compartiendo el Evangelio, para algún misionero, para algún predicador que esté hablando de Dios y del Señor Jesucristo, de su salvación, debemos de verla como un privilegio que Dios nos da para poder ser de bendición. Recordemos precisamente Filipos era una región de Macedonia, era un municipio, una ciudad de la región de Macedonia. Y Macedonia era una región muy pobre, y esto ustedes lo pueden ver en segunda a los Corintios, capítulo 8, cuando el apóstol Pablo pone a las iglesias de Macedonia como ejemplo para que la iglesia de Corinto siga el ejemplo de que los de Macedonia dieron aún más allá de sus fuerzas, aún en la pobreza y aún en la tribulación y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Una iglesia que, a pesar de sus dificultades, a pesar de que no era una iglesia rica,
Ellos dieron porque sabían que el dar era un privilegio. Y así, esa palabra la usan en 2 Corintios capítulo 8. Los de Macedonia, probablemente Filipos estaba dentro de esas personas que le dijeron al apóstol Pablo, concédenos el privilegio de participar en ese servicio para los hermanos. Entonces, la ofrenda misionera es un privilegio, que pudiéramos nosotros apoyar para que el evangelio siga adelante, apoyar a alguien para que esa persona con ese dinero que recibe lo pueda usar para gasolina, para ir a compartir la palabra de Dios, para apoyar en algún ministerio de misericordia o de compasión para ayudar a otras personas y que de esa manera ellos conozcan el amor de Dios. Ayudar a otros para que ellos lleven el evangelio es un privilegio que tenemos y deberíamos de aprovechar. Entonces, eso es lo que nos enseñan los versículos 14 al 16, porque el apóstol Pablo dice, bien hicieron en participar conmigo, y saben ustedes que cuando yo salí de Macedonia nadie participó sino solamente ustedes, y me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Pero algo muy importante también es que la ofrenda misionera es fruto a nuestra cuenta. Veamos lo que dice este pasaje. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué es entonces la ofrenda misionera? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es la ofrenda misionera? Es algo que nosotros damos, pero eso que estamos dando va a producir un fruto. Y ese fruto estará a la cuenta de los que aportamos o de los que apoyan, ¿verdad? Porque cuando una persona le habla del Evangelio a otras, dice la Biblia que se produce en el cielo gozo. Recordemos las parábolas que están en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Cuando Jesús habla y dice que es como una moneda perdida, que aquella mujer que barrió toda su casa hasta que encontró la moneda perdida, es como un pastor que tiene 100 ovejas y de las 100 ovejas se le pierde una oveja, dice que deja las 99 y va a buscar. ¿Qué pasa cuando la mujer de la parábola encuentra la moneda? O cuando el pastor de la parábola encuentra a la oveja. Dice que vuelven a su casa gozosos, felices y hacen fiesta y le hablan a sus vecinos y les dicen, vengan, gozaos conmigo porque aquello que había perdido ahora es encontrado. Y dice, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y vemos después la parábola también de los dos hijos o del hijo pródigo, como también un hijo se va y se pierde, pero en eso vemos que se arrepiente y regresa a la casa de su padre. ¿Y qué es la respuesta del padre? Vengan, gócense conmigo, porque aquel hijo muerto era y ahora es vivo. Y dice que partió el animal más gordo y hizo una fiesta y todo. Y eso es fruto que damos para Dios. Así como a los campesinos les gusta el fruto, cuando es tiempo de cosecha, los campesinos están felices, contentos y gozosos porque ya ahora es tiempo de recibir el fruto, ¿verdad?, de su trabajo. Bueno, así Dios también está contento con nuestro fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A Dios le agrada el fruto. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y las personas creen, eso es fruto que estamos dando para nuestro Dios. Y cuando nosotros, ahí va la clave, cuando nosotros aportamos para que otra persona, otra familia vaya y ellos también produzcan fruto para Dios, personas que crean, se produce gozo en el cielo. Pero ese fruto no es solamente para ellos. Ese fruto es para ellos, pero también para los que aportan. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 17. No es que busque dádivas. Él no estaba buscando dádivas. Él estaba buscando fruto que abundara en la cuenta de los filipenses. Y esa es la invitación para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros aportamos para la obra misionera, eso es lo que muchas personas dicen, estamos invirtiendo en las riquezas eternas, estamos invirtiendo en el cielo. Y qué bendición sería que cuando estemos en la gloria nos demos cuenta de que muchas personas recibieron el Evangelio por la gracia de Dios y que por la gracia de Dios nosotros pudimos aportar para que un obrero o un misionero vaya y dé el Evangelio. Nos va a producir más gozo. ¿Qué más?
hace o qué es la ofrenda misionera. Aquí vamos a ver en el siguiente versículo, versículo 18, el apóstol Pablo dice, todo lo he recibido, hablando de la ofrenda que habían enviado, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ellos habían enviado una ofrenda, pero aquí Pablo la divide como en tres maneras de ver esa ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo ve Dios la ofrenda que damos para misiones? Dios la ve como un olor fragante. Es algo que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, que nosotros no seamos egoístas y que pensemos que otras personas no han escuchado el Evangelio y podemos apoyar un poco para que de alguna o de otra manera el Evangelio siga adelante. Es un olor fragante. A Dios le agrada que nosotros no tengamos nuestro amor en el dinero y que tengamos nuestro amor en que Él sea conocido. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? No es que amamos solamente la obra de Dios, sí, amamos la obra de Dios, pero lo que amamos más es a Dios mismo y queremos que Él sea dado a conocer, que Él sea glorificado y que más gente le reconozca como su Señor y como su Salvador y que le glorifique no nada más en esta vida, sino eternamente. Por eso es un olor fragante, porque a Dios le agrada que nosotros hagamos a un lado nuestro materialismo y busquemos que Dios sea glorificado. La ofrenda es un sacrificio acepto. Sabemos que muchas personas están sacrificando algo para darle a Dios, como los de Macedonia. Dice que ellos abundaron en riquezas de su generosidad, pero ellos habían dado aún en su profunda pobreza. Era un sacrificio para ellos dar, pero es un sacrificio que Dios recibe. Ese sacrificio Dios lo acepta. Y es algo, repito, la primera parte, ¿verdad? La Biblia lo hace, agradable a Dios. A Dios le agrada que hagamos eso. ¿En qué gastamos nosotros nuestro dinero? Sería bueno hacer una reevaluación en eso y pensemos en apoyar aún más la obra misionera, ¿verdad? Ser fieles y apoyar la obra misionera. Y entonces entra un versículo muy, muy hermoso y entra en el punto número 5, disculpen, es Dios muestra su fidelidad. Y el versículo es el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios proveerá todo lo que os falta. Y aquí tal vez es una manera de ver este aparente juego de palabras. Claramente la Biblia dice en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero luego aquí vemos, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oye, ¿cómo? Si dice en Salmo 23 que nada me faltará y aquí dice que les falta a los filipenses. Bueno, Dios les proveyó a los filipenses lo que ellos necesitan, pero ellos entonces se despojaron de lo que tenían y entonces hubo falta en su vida, pero entonces es donde entra la promesa, mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es como si Dios nos diera todo lo que necesitamos y de lo que ya lo tenemos, lo que necesitamos, ahora lo tenemos, nos despojamos de una parte para apoyar a alguien que está predicando el Evangelio y entonces nos va a faltar a nosotros. Y ahí entra la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, ahí es probablemente pudiéramos decirlo así, una doble provisión. Dios nos provee, nosotros nos despojamos y Dios suple lo que nos falta, porque nos habíamos despojado para su gloria, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esto es algo muy hermoso porque vemos cómo Dios vuelve a proveer y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros veamos que Dios es fiel, que nosotros por nuestra propia experiencia pudiéramos comprobar la fidelidad y el amor de Dios. Es una bendición poder nosotros ver esto, ¿verdad? Ver cómo Dios provee y nos despojamos y vuelve a proveer para su gloria. ¿Y qué más hace la ofrenda misionera? Y eso es el fin de todo, la gloria de Dios. Lo que hace la ofrenda misionera es que trae gloria a Dios, porque el versículo 20 lo dice claramente y lo dice, al Dios y Padre nuestro,
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido hechos para Dios. Somos hechos para disfrutar de Dios, para glorificar a Dios, para estar con Dios. Y cuando nosotros damos a la ofrenda misionera, también esto trae gloria a Dios. Y el apóstol Pablo no glorifica a los filipenses, no le dice, ustedes, oh filipenses, que son muy buenos, no. Dice, a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdense que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si vamos a dar para la obra misionera, nunca lo demos para que nosotros seamos glorificados, nunca lo demos para que la gente hable bien de nosotros, que estamos apoyando, que estamos aportando, no. Hagámoslo para que más personas conozcan de Dios y de esa manera el nombre de Dios sea glorificado. Y de esa manera, cuando nosotros damos para Dios, hay más personas que reconocen a Dios como su Señor. Y por eso la ofrenda misionera, como estamos viendo, trae gloria a Dios. Él es el que recibe la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La invitación es que así como los filipenses, a pesar de sus necesidades, ellos apoyaron para que el apóstol Pablo siguiera compartiendo. La invitación para ustedes es que también apoyemos para otros que llevan la esperanza, que llevan el Evangelio, que llevan la palabra de Dios, porque eso es la empresa de Dios. Y pues que Dios les bendiga mucho. Recordemos siempre buscar la gloria de Dios. El tema de hoy pues fue agradecimiento final. El apóstol Pablo agradece esa ofrenda. Y al final termina pues con unos saludos. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Versículo 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Probablemente él estaba ahí en Roma, lo más seguro, ¿verdad? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ese es mi deseo para ustedes también, es que la gracia de Dios sea con ustedes también cada día. Y con eso terminamos la carta a los Filipenses, una carta que nos enseña a confiar en Dios y que habla de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si alguien no lo ha tenido, acérquese al Señor Jesús. Él les salvará de sus pecados para su gloria, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos, gracias por estar una vez más y que Dios siga ayudándoles en cada situación y que nos use para llevar el Evangelio. Que vayan nuestros seres completamente, ¿verdad? Que vaya nuestra voz a llevar el Evangelio, que vaya nuestros pies a llevar el Evangelio y que vaya también nuestra provisión para proveer a otros. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Hasta luego.